Señor, vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 hasta el 11. Y en esta noche vamos a continuar con la serie de las 7 iglesias, y el mensaje de esta noche habla de la iglesia a Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 hasta el 11. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Entonces, con estas palabras vamos a ir de rodillas, los que puedan ir de rodillas, y vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Nuestro amado y buen Padre que moras en el cielo, hemos venido en esta noche con alegría en nuestros corazones, pero con el único deseo de alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Padre, aquí hay un grupo de hijos tuyos que hemos venido en esta noche para estudiar tu palabra, para poder venir ante tu presencia, contarte nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros deseos que tenemos en nuestro corazón. Señor, bendice la lista de oración y cada pedido que se ha hecho en esta noche. Permite, Padre, que cada uno de tus hijos en esta noche, al salir de aquí, pueda encontrar en tu palabra la promesa, la seguridad que hay poder y bendiciones en Cristo Jesús. Bendice a tus hijos que allá en las redes del internet van a escuchar este tema. Señor, nos encontramos en un tiempo difícil. La iglesia, Señor, necesita de tu bendición. Tu palabra escasea en este tiempo, y necesitamos que sea tu Santo Espíritu quien nos habla con poder y autoridad. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más, pues para mí es un motivo de alegría estar con ustedes, y reciban saludos de los hermanos de Chicago. Estuvimos allí en Chicago, y Michigan está ahí a un ladito. Entonces los hermanos me dijeron: pastor, vamos para que conozca la tumba de Elena de White. Vamos. Y entonces fuimos. Yo quería conocer el lugar, y está muy precioso el lugar, la casita donde vive Elena de White, sus padres de Elena de White, y el cementerio. Ahí pusimos las fotografías en el internet para que los hermanos pudieran ver esto, y los hermanos envían saludos a ustedes desde Chicago. Muy bien, vamos, hermanos, a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Mensaje a Esmirna. Mensaje a Esmirna. Recuerden que estamos estudiando la serie de las 7 iglesias. La primera iglesia que estudiábamos la semana pasada era la iglesia de Éfeso. Es la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, y en esta ocasión vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Recuerden que estas iglesias se encontraban ubicadas en el Asia Menor, y muchas de estas iglesias fueron visitadas por Pablo. Pero vamos a ver qué nos dice en el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es bien interesante que cada mensaje tiene como introducción un saludo. ¿Quién es el que saluda aquí? Amén, Cristo Jesús. Porque Él dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Este es Cristo, el que está hablando, el primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es Cristo Jesús. Dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y es bien interesante que ese es el mensaje
que da, escribe a la iglesia en Esmirna. En Esmirna. Esmirna era una ciudad en el Asia Menor. Pero esa palabra Esmirna, muchos dicen, bueno, ¿qué significa la palabra Esmirna? En los tiempos de los discípulos, en esos tiempos, había un árbol que se producía como una goma. Ustedes han visto el árbol del pino, que el pino cuando se le saca un pedazo suelta como una goma así, algo como que estila, como que fuera una goma. Así se parece el árbol que hay en esos lugares, y ellos le llaman la mirra. Pero cuando investigaron, los arqueólogos se dieron cuenta que el nombre de la ciudad no tenía que ver nada con ese nombre de mirra, sino que en el griego Murna era el nombre de una diosa que adoraban los griegos, y esa diosa tenía que ver con el nombre de Esmirna, por eso el pueblo se llamaba así. Pero ahí en ese lugar, claro, habían cristianos que habían aceptado el evangelio, y el testigo fiel dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último, dice esto. Vamos a ver el mensaje que el Señor Jesucristo le mandó a la iglesia de Esmirna, versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren qué interesante. ¿Qué más anhelaríamos nosotros en un momento de dificultad recibir una carta del Señor Jesús? ¿Verdad? Sería la cosa más bonita, con un mensaje como este. Un mensaje que diga: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. El Señor conoce nuestras luchas, nuestra pobreza, nuestra tribulación, nuestras dificultades. Él conoce todo. Y hermano, hay una cosa que la Biblia nos enseña: Él no nos ignora. Cuando Job estaba en la tribulación y en la lucha, ahí estaba el Señor con él, esperando que pasara la prueba para ayudarlo. Ese no es el caso de nosotros. Nosotros vemos a una persona sufriendo y lo acompañamos. ¿Pero cuánto tiempo? Temporal. Porque también, ¿qué pasa con nosotros? Nos cansamos. ¿Y qué hacemos con el que está sufriendo? Lo dejamos, porque nosotros no aguantamos. Fíjense ustedes que la palabra de Dios nos dice que el Señor conoce nuestras luchas. Ahí lo dice en el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero miren el versículo lo que dice: pero tú eres ¿qué? Rico. Eres pobre, pero eres ¿cómo? Eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero eres rico, tú no eres ningún pobre. Hermanos, miren, la riqueza más grande del cristiano, ¿cuál es? A ver, bueno, la palabra de Dios, ¿qué más es la riqueza más grande de nosotros? Bueno, también la salud puede ser. Amén, la salvación es la riqueza más grande. Esa es la riqueza más grande para nosotros, porque se pagó todo para salvar. Y si se pagó todo, es lo más caro, es la salvación. Por eso el Señor le dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, porque tu salvación se compró con la vida del Hijo de Dios, que valía todo. Eso dice el Señor, dice: tú eres pobre. Y en ese tiempo la iglesia, ¿cómo era? Era pobre, no tenían recursos, no tenían medios. Los hermanos tenían que sufrir mucho sacrificio, muchas dificultades. Y se imaginan ustedes que en ese tiempo fue tan perseguida la iglesia. Por eso el Señor dice aquí, dice: yo conozco tus obras y ¿qué más? Tu tribulación. La palabra tribulación es el sinónimo de ¿qué? De dificultades, de problemas. ¿Qué más? ¿Qué más será tribulación? Enfermedades. ¿Será que la palabra angustia se parece a una tribulación? También. Entonces, cuando tenemos enfermedades, angustias, problemas, ¿estamos en qué? En tribulaciones. ¿Y quién quiere una tribulación? Nadie quiere una tribulación. El Señor siempre nos ayuda y nos da su bendición. Miren qué tan interesante. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo conoce nuestras tribulaciones, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestra pobreza. Él conoce todas nuestras necesidades.
cuando el Señor vio la viuda que echó las 2 moneditas, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Que echó todo. Quiere decir que el Señor Jesús sabía que esas 2 monedas eran ¿qué? Todo lo único que tenía la señora. Y Jesús simplemente en el templo estaba mirando cuando la viuda llegó y echó las 2 moneditas, y Jesús dijo: todos los que hay aquí echaron ¿de qué? De que lo que les sobra. Pero esta viuda echó ¿cuánto? Todo lo que tenía, porque ella echó lo que era de su sustento, todo lo echó. Jesús sabía que la viuda lo único que tenía eran esas 2 moneditas. Jesús sabe lo que nosotros tenemos, si podemos ayudar, si no podemos ayudar, si podemos colaborar, si no podemos colaborar, si estamos haciendo un esfuerzo, si no podemos hacer un esfuerzo. Hermanos, miren, la obra del Señor tiene mucha necesidad, pero ustedes van a ver, miren, hay personas que ganan mucho dinero y apoyan una causa que no vale la pena, Un ejemplo, ustedes ven que hay compañías que son organizaciones que son non-profit, que non-profit en español quiere decir sin ánimo de lucro, no pagan impuestos ni nada de eso. ¿Y quiénes son los que más reciben? Ellos reciben más, y reciben donaciones de a $100,000, de a $200,000, de a $500,000, y el gobierno a veces tiene que ir a investigar en qué se está gastando el dinero, porque son miles y miles de millones de dólares los que reciben. Y un ejemplo de esos es los muchos predicadores evangelistas que predican en la televisión. Hay una que se llama Joyce Meyer. Ella tiene una avioneta privada. Sí, a donde ella va a llegar, eso es como un jet. Ella tiene eso. Y los otros también, hay muchos de esos predicadores. Jesse Jackson también tienen muchísimo dinero, viven en mansiones. ¿Pero por qué? Porque esas instituciones son sin ánimo de lucro. Entonces, como son sin ánimo de lucro, no pagan impuestos, y entonces todo lo que reciben es de donaciones. Sus iglesias son de 3,000 miembros, de 4,000 miembros, de 5,000 miembros, y por ahí va la cantidad subiendo, y eso es lo que sucede. Mientras que los que tienen la verdad y predican la verdad, ¿quién los apoya? Nadie. Bueno, amén, Dios los apoya. Pero el Señor dice: yo conozco tu pobreza, pero ¿cómo eres tú? Eres rico porque tenemos a Cristo Jesús, y con Él es más que suficiente. Él conoce nuestras necesidades, nuestra lucha, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo conoce el Señor. Miren el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres como rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, hermanos, la declaración del Señor dice que Él conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Miren las palabras con las que me desperté hoy en la mañana cuando abrí los ojos, que me desperté. Mientras que el mundo se pierde, el 99% de los adventistas están viendo el fútbol. Hay una copa ahorita que se llama la Copa América. Cuando yo iba para Chicago, me encontré con un pastor que es muy reconocido, y nos saludamos y todo, porque fuimos a una casa donde había un cumpleaños de una niña, y lo saludamos con Tania: pastor, ¿cómo está? Muy bien, en fin. Entonces yo le dije al pastor, este fin de semana yo voy para Chicago. ¿Y saben qué me dijo él? Me dijo: ¿vas a ir a ver el partido de Colombia? Sí. Entonces yo le dije: no, yo ni siquiera sabía que se iba a jugar por ahí un partido de Colombia. Le dije: yo voy a predicar la palabra de Dios, yo no voy a ver ningún partido, pero lo que me llama la atención es que él esté tan actualizado y que sepa tanto que hay un partido y que se va a llevar a cabo un partido, y que si yo voy a ver ese partido. No, señor. Y si ustedes entran en la página del internet, ahí van a ver a los colombianos, a los peruanos, a los ecuatorianos, a todos los mexicanos, hablando de sus equipos de fútbol y de puntaje y de todo eso. Hermanos, yo les hago una pregunta: si la persona está tan interesada en el fútbol, ¿tiene algún interés en las cosas de Dios? Entonces dicen ser cristianos, pero ¿qué? No lo son, dice Jesús, no lo son.
Y si yo voy detrás de las cosas del mundo, dice Santiago 4:4 que el que se hace amigo del mundo es enemigo ¿de quién? Enemigo de Dios. ¿Y cómo los llama la palabra de Dios a esas personas? Sinagoga de Satanás. Bueno, alguien dice, ay, pero nos están ofendiendo. Eso es simplemente un juego. Pues yo le voy a decir una cosa. En el Apocalipsis capítulo 14 dice, adorad a Dios y darle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque Satanás también ¿qué? Reclama adoración. Por eso dice ahí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios. Y a nosotros se nos dice, temer a Dios y darle ¿qué? Gloria, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dice el Señor en su palabra. Entonces necesitamos cada día entender que el Señor requiere adoración. ¿Cuánto tiempo? Y al 100%, porque no podemos tener un pie aquí y otro acá. No, Señor, todo el tiempo necesitamos adorar al Señor y hacer su voluntad y mirar que si hay algo que hacemos que le desagrada a Él, no debemos de hacerlo. Por eso dice aquí en el versículo 9, el Señor dice así, dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. A ver, y si nos vamos al estadio en lugar de venir aquí a la iglesia, ¿qué piensan ustedes? A ver, si nos vamos en esta noche, nos vamos al estadio a ver el partido de la Copa América, nos vamos todos para el estadio. Allá podemos orar, ¿sí? ¿Verdad que no? Bueno, la gente dice eso así, ok. Si nos vamos al estadio donde hay 40,000 personas y Dios no lo quiera, hay un terremoto y se cae el estadio como sucedió en otros países, que se desploma eso y se mata a toda esa gente. Díganme, hermano, una cosa, ¿nos vamos a ir con Jesús? Cuando Él venga nos va a levantar de la tumba y nos va a llevar al cielo. Hermano, por eso tenemos que entender estas cosas. Este es el mensaje de la iglesia de Esmirna. El Señor le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú no eres pobre, eres como rico, eres rico. Y sí tenían riqueza, porque esos hermanos vivían una vida que glorificaba al Señor. Esa no era una iglesia de apostasía. Por eso el Señor dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga ¿de qué? Bueno, la iglesia no la componen 4 paredes. ¿Quién es la iglesia? Si yo ando metido en el estadio, en el club nocturno, en el nightclub, en la bulla y en la parranda y en la fiesta, entonces yo soy sinagoga ¿de quién? Es que así dice la palabra del Señor. Estamos en el juicio final. Sí. Está uno burlándose de eso, no le interesa. Qué apreciación y qué amor tiene y de interés de tener vida eterna. Amén, así es. Entonces, si no hay ningún interés por la vida eterna, entonces las cosas del mundo ocupan ¿cuál lugar? El primer lugar. Y no tienen que ocupar el primer lugar. En la vida del cristiano, del adventista, del séptimo día, el que ocupa el primer lugar se llama Cristo Jesús. No el estadio ni el partido. Hermano, fíjense ustedes, ¿qué necesita escuchar el mundo hoy? ¿Cuántos goles metió Colombia? ¿Cuántos goles metió Chile? ¿Quién es el mejor jugador? Eso es lo que necesita. El mundo necesita oír que nos paremos a hablar allá de política. Como le dije yo a los hermanos, les dije, miren hermano, hay 2 partidos políticos tradicionales en este país, pero ¿quién es mi candidato? Cristo Jesús, ese es mi candidato. Yo no voto por ningún político, ni me pongo a mencionar la política. Yo desde niño yo oía eso en mi país, que liberales, que conservadores, que cómo se mataban, que cómo era la guerra contra esa gente, y la política que deja. Nada, solo muertos, corrupción, porque esa gente llegan a apoderarse de los recursos de un país y dejan una nación como en la ruina, en la pobreza. Hay corrupción en esa gente. ¿Cómo vamos a elegir a esa gente como nuestro candidato, como nuestro líder? Y vamos a seguir sus ideas. El cristiano, cuando aceptó a Cristo, su candidato es Cristo Jesús. Amén. Su motivo de diversión, ¿quién será? Cristo, Cristo. Con Él nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar, vamos a estar contentos. No con un equipo de fútbol. ¿Y qué pasa cuando pierden? ¿Cómo salen todos ellos?
salen decepcionados. Y a ver, ¿y con Cristo vamos a perder? Nos vamos a, nunca, amén. Con Él no nos vamos a decepcionar. Pero esto es lo que está pasando, hermanos. Entonces, ahorita hay una frialdad y hay un decaimiento. Y como dice nuestro hermano Jaime, dice, no nos damos cuenta que este es el tiempo del juicio. Y la gente se burla, hermanos. Se burla. Y ustedes los van a ver allá que hablan más del fútbol y de cualquier otra cosa. Pregúntenle usted sobre las cosas de Dios y verán que no hay una respuesta. Entonces miren lo que dice aquí en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Debemos de ser fieles ¿hasta cuándo? ¿Y eso qué requiere? La fidelidad que requiere que de vez en cuando nos desviemos del camino con el pie chueco y entonces nos vamos a hacer lo que al Señor no le agrada. Porque la gente dice, una sola vez, una cerveza no hace daño, nada más que es para refrescar el cuerpo. Una sola vez no es malo. Si lo sigues haciendo muchas veces, sí, pero para una sola vez no. Y hermano, y el que enseña esas cosas es porque quiere destruir el carácter y la moral de un cristiano. Y el Señor dice que seamos fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. En todas las cosas, nuestra manera de comportarnos, de vestir, del Señor, de todo eso. Hermano, ¿cuántas veces vamos a ir a la iglesia? Nada más el sábado asomamos aquí. No, el Señor dice, sea fiel hasta la muerte. Si la iglesia se abre miércoles, viernes y sábado, esos son los días que yo necesito estar en la presencia del Señor. Porque el Señor me está diciendo aquí, sea fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ofrece. La corona de la vida eterna, pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y el Señor dice, ustedes van a pasar gran tribulación. Dice aquí en el versículo 10, dice, el diablo echará a alguno de vosotros, ¿dónde? ¿Cómo es esto? ¿Qué entendemos aquí? El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Cuántos se van a ir a la cárcel? ¿Todos o cuántos? Mírenme, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Cuántos se van a ir a la cárcel? ¿Todos? Algunos. Todos no van a ir a la cárcel. Algunos van a ir a la cárcel. Bueno, hermanos, miren, los que se van a ir a la cárcel es porque el Señor sabe que ellos van a aguantar en la cárcel. Si no fueran a aguantar en la cárcel, el Señor no los hacía pasar por esa prueba. Pero esas personas van a aguantar. El que no vaya a aguantar una cárcel, el Señor no va a permitir que vayan a pasar esa prueba, porque en la cárcel es feo. Están sin libertad, los pueden humillar, maltratar más, pasar más dificultades, aguantar más hambre. Porque ustedes saben que en una cárcel, si no le dan comida, no le dieron comida. Si los ponen al sol todo el día, al sol, aguantando sol, pobre gente, así tienen que pasar el día entero aguantando ese sol. Y todas esas cosas son dificultades que el Señor le advierte a sus hijos. Le dice, Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero no temas lo que vas a padecer. El Señor le dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Miren qué interesante. Algunos aplican los 10 días que dice aquí con la regla que dice día por año te lo he dado. Si son 10 días y un día equivale a un año, ¿cuántos años serían? 10 años. Pero eso nada tiene que ver. Algunos eruditos teólogos dicen que ese número es un número redondo, como decir las 10 vírgenes. Eso lo que representa es un periodo de tiempo por el que la iglesia iba a sufrir. Un ejemplo, la iglesia de Esmirna, su periodo abarca desde el año 100 después de Cristo, del año 100 al año 303. ¿Cuántos años hay ahí? 203. Hay 213 años. Y ese es el periodo de la iglesia de Esmirna. Y era una iglesia
pura, que luchaba, que tenía dificultades, y el Señor dice, ahí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Satanás echará a algunos de vosotros en la cárcel, sé fiel hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida. El Señor le da ánimo a la iglesia del Esmirna. Luche, sea fiel en qué, en todo sea fiel. ¿Cómo era Daniel? ¿Fiel en unas cuantas cosas o fiel en todo? En todo eran fieles estos muchachos. Cuando vino Nabucodonosor y dijo, aquí está la estatua de oro, póstrense a adorarla. ¿Qué hicieron ellos? No lo adoraron. Vino el rey y les dijo, si ustedes no se postran a adorar la estatua, aquí hay un horno de fuego, lo vamos a calentar 7 veces más para que ahí se chamusquen ustedes. ¿Qué hicieron ellos? ¿Adoraron la estatua? No. Le dijeron al rey, mire, nuestro Dios al que adoramos, Él nos puede librar. Y si Él no nos libra, sepas, oh rey, que no vamos a adorar ni tu estatua ni tus dioses. Miren qué interesante. A esto le llamamos ser fieles y ser firmes, porque tenemos un solo Dios. Bueno, la gente dice, pero yo no me estoy postrando a otros dioses. Pero cuando el Dios de esa gente es el fútbol, ese es el Dios de ellos. Que ni comen por ir al estadio, que 1000 cosas no hacen por estar viendo el partido, que prefieren hacer otras cosas, dejar de venir a la iglesia, a la casa del Señor, por estar en esas actividades. Entonces al Señor le desagrada el fanatismo, porque ya esa gente, su Dios, ¿cuál es? El fútbol es el Dios de él. Y no tiene que ser solamente el fútbol, puede ser béisbol, puede ser básquetbol o cualquiera de esos deportes que Satanás los ha inventado para que la gente se vuelva idólatra, se vuelven idólatras. Versículo 11 dice, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las ¿qué? Iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Dice a quién? A las iglesias. No es a una iglesia. El mensaje es para todas las iglesias. Este es el mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor es para todos, hermanos. Cuando llegamos a Chicago, los hermanos vieron que yo tenía que ir a predicar a Michigan. Y la iglesia en Michigan es una iglesia de la conferencia. Cuando yo llegué a predicar en aquella iglesia, llegué a las 12:15, porque es otra hora. Allá en Chicago hay una hora y en Michigan hay otra hora, cambia la hora. Y a pesar de que eso ya es en otro estado, qué diferente esto. Pero cuando llegamos allí, prediqué el tema de la palabra de Dios. Hermanos, hay mucha necesidad de la palabra de Dios en todos los lugares, en muchas iglesias. Una muchacha me decía, yo nunca he oído un predicador así. Es triste saber que dentro de la misma iglesia no se predica la palabra de Dios. Un hermano me decía que el ministro llegaba a predicar y empezaba a hablar del Super Bowl, del juego de béisbol, de los famosos, de los cantantes famosos, de toda esa gente. Hermanos, eso no va a edificar a la iglesia. Eso no edifica a la iglesia. Eso no edifica. Aquí hay una escritura en Jeremías capítulo 2, versículo 13, que vamos a complementar con el tema en esta noche, porque aquí dice, el Señor en su palabra dice, esto dice el Espíritu ¿a quién? A las iglesias. Jeremías 2:13. Libro de Jeremías capítulo 2 y versículo 13, para que ustedes miren lo que el Señor dice aquí, una declaración de Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque 2 cosas buenas ha hecho mi pueblo. 2 cosas malas. Eso sí, muy bien. Ahora sí me doy cuenta que estamos pendientes en la palabra del Señor. Miren lo que dice. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Ha hecho quién? Mi pueblo. El pueblo de Dios. Él no está mencionando otra gente. Él dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Vamos a ver cuáles 2 males ha hecho. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? Agua. A ver, ¿cuáles son los 2 males que hace el pueblo de Dios? El primero, ¿qué es?
Dejaron a Dios. Y el segundo mal, ¿qué es? Cavaron cisternas y cisternas ¿cómo? Rotas. Bueno, una cisterna era donde ellos recogían el agua. Era como un pozo, una cisterna. Allá en Motociclo, en Chiapas, como viene el agua una vez a la semana, las casas tienen cisternas. Esas cisternas son como un tanque debajo del agua, de la casa, perdón, y eso lo llenan ellos de agua y de ahí sacan ellos el agua porque no tienen agua todos los días. Esa es una cisterna. ¿Se imaginan ustedes una cisterna rota en un lugar donde no hay agua? Se va a ir el agua. Tratan de echarle el agua y ¿qué va a pasar con el agua que tratan de acumular? Se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo. Mi pueblo ha hecho dos males. Uno, me dejaron a mí fuente de agua de vida y se fueron a cavar una cisterna rota. Dos males. El mal más grande que puede hacer el cristiano adventista al séptimo día es dejar a quién? Dejar a Dios. Si dejamos a Dios, que es la esperanza, que es la salvación, que es el médico de médicos, que es nuestra riqueza, nuestra fortaleza, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Fíjese, si lo dejamos a Él, entonces ¿qué estamos dejando? La vida la estamos dejando. ¿Y cómo vamos a resucitar? No vamos a resucitar. Muerte eterna. Entonces el Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua de vida y se cavaron una cisterna rota. Entonces ni lo uno ni lo otro. Ni van a ir al cielo y van a perder su salvación y por la eternidad van a estar perdidos. Entonces el Señor, ¿qué dice en ese pasaje? Vamos a leerlo de nuevo, escuchen. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen ¿qué? El Señor dice, no retienen el agua. ¿Cómo van a quedar? Secos. Secos. Miren lo que dice aquí en San Juan. Vamos a leer este pasaje y este va a ser el último pasaje que vamos a leer en el estudio de esta noche de la iglesia de Esmirna, porque dice San Juan capítulo 7 versículo 37. San Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Amén. Miren en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. San Juan 4:10. San Juan capítulo 4 versículo 10. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de vida. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si queremos alcanzar la corona de la vida eterna, necesitamos el agua de vida. Y el agua de vida es Cristo Jesús. Y hermanos, y la iglesia en este tiempo no tiene que estar viendo partidos de fútbol. Yo le he dicho a los jóvenes, cuando alguien quiere hacer deporte, se puede ir a recrear, pero no estar 24/7 mencionando el partido y todo el tiempo estar en eso, porque eso no le agrada al Señor. Si vamos a vivir una vida de abominación, dice aquí que somos la iglesia de ¿quién? De Satanás, la iglesia de Satanás. Y no podemos ser la iglesia de Satanás. El Señor dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga, nuestro deseo y oración. Y enviamos saludos a nuestro hermano en el internet y que también el Señor les guarde y les bendiga en esta noche para todos.